7 de la mañana con 42 minutos, 7:42 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Tenemos una mañana muy agradable hoy en la capital de la República, cielo despejado, así es que tomen las debidas precauciones de protección solar. Ya nos acompaña la economista Vilma Salgado, ex analista económica, ex ministra de Economía, que está con nosotros vía telemática. Economista Salgado, buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hoy la CONAIE y otras organizaciones indígenas están convocando una rueda de prensa ante lo que consideran los incumplimientos en la implementación de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo nacional. Esto está previsto para el día de hoy, así es que sobre eso quisiera yo empezar la entrevista con usted. Usted había dado a conocer días atrás algunas cifras respecto a deudas que no ha cobrado el Servicio de Rentas Internas, deudas que estarían en firme y que sumarían alrededor de 1.900 millones de dólares. 500 deudas en firme, ha mencionado usted, que el Servicio de Rentas Internas sabe a quiénes debe cobrar, quiénes no han pagado, y se deja de recibir esos recursos el Estado no está recibiendo más de 1.900 millones de dólares, pero le he dicho definitivamente que no se va a dar paso a la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares que proponían en las mesas de diálogo, en los acuerdos con las organizaciones indígenas. Este es uno de los incumplimientos que está motivando este malestar en las organizaciones indígenas. ¿Cómo entender que mientras no se cobre 1.906 millones de dólares de deudas en firme por parte del Servicio de Rentas Internas, no se pueda destinar recursos para esta condonación que proponen los movimientos indígenas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que es muy importante aclarar ante la población que la condonación de deudas de la banca pública hasta 10.000 dólares más sus intereses y comisiones es una ley, es una norma que está incluida en el artículo 196, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que en corto le conocemos como la Ley Tributaria, que está vigente desde el 29 de noviembre del 2021. Es decir, esto es ley, no es un pedido que hayan realizado las organizaciones, sino que este es un artículo que incluyó el propio gobierno en la ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. La Asamblea no le cambió ni una coma, ¿no es cierto? En el transcurso de las movilizaciones de junio, el gobierno dictó el decreto 456, el 18 de junio del 2022, en el que dispuso la condonación de los créditos vencidos al 31 de mayo del 2022 por montos de hasta 3.000 dólares. Es decir, el gobierno empezó a dar cumplimiento a lo que ya estaba previsto en la propia ley mencionada, ¿no es cierto? Y en las mesas de diálogo se comprometió, y eso consta en los acuerdos, a cumplir con lo que dispone el artículo 196 de la ley tributaria y completar la condonación hasta 10.000 dólares más intereses y costas y comisiones. Hay que aclarar también a la población que las instituciones financieras, en este caso Banecuador, tienen la obligación de provisionar los recursos cuando hay cuentas irrecuperables. Aquí se habla de deudas irrecuperables. Se trata básicamente de pescadores, campesinos, artesanos, pequeños y medianos empresarios que por efectos de la pandemia, que todos sufrimos lo que fue la pandemia, la crisis más profunda que ha vivido el país, y luego por efecto del alza de los precios, de los costos de producción, en el caso de la agricultura, la caída de los precios de venta de sus productos, plagas que les han caído, bueno, desastres naturales, no han podido cumplir con sus deudas y el propio Banecuador reconoce que son irrecuperables. En las mesas de diálogo nos dieron información de que cuando una deuda era irrecuperable por más de un año, la probabilidad de recuperación bajaba al 3%. Y sin embargo, en este momento, pues el gobierno no quiere dar cumplimiento a una ley vigente, con lo cual obviamente está mostrando que la tal dicha mencionada, ¿no es cierto?, reclamada seguridad jurídica, pues es el propio gobierno el que está incumpliendo su propia ley. Cuando sabemos que la primera obligación del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Pero parece que eso no le importa. Después de todo, la credibilidad ya la tiene por los suelos. Y por 190 millones que dicen que costaría la condonación hasta 10.000 dólares, el cumplimiento de lo que está dispuesto en la ley, pues están dispuestos a que esa credibilidad caiga mucho más. Sin embargo,
mencionan que sería falta de recursos económicos y que esto afectaría a la institución. Bueno, vuelvo a repetir que esos recursos están provisionados. ¿Qué son las provisiones? De los ingresos por intereses, comisiones que tiene la institución financiera, se restan intereses y comisiones pagadas. Allí hay entonces un resultado bruto. De ese ingreso bruto se retiran los recursos para provisiones y se colocan en una cuenta para el evento de que los deudores no paguen, como es este caso, deudores que están quebrados, deudores que no han podido pagar por todas las circunstancias mencionadas. En las mesas de diálogo se reconoció y se dio incluso información en la que se mostró que los mejores pagadores de deudas son los beneficiarios de microcréditos. Apenas el 4.5% de la cartera se encontraba vencida de acuerdo con la información que nos mostraron. De manera que no es una cifra imposible. Si es que el gobierno quiere recapitalizar el banco, Ban Ecuador en este caso, lo que tendría es que utilizar recursos que tiene, incluso puede movilizar de fuentes internacionales, hay recursos no reembolsables inclusive, por ejemplo en el Banco Mundial para casos de catástrofes como fue la pandemia. Tiene además en la Reserva Monetaria Internacional desde marzo del año 2022, tiene alrededor de 9.000 millones de dólares, esa cifra fluctúa, pero nunca ha descendido de los 8.000, 8.400, 8.500, y incluso llegó a estar cercana a los 10.000 millones de dólares. Esos recursos están guardados en bancos suizos, en bancos norteamericanos, a tasas de interés cercanas a cero. ¿Cuál es la lógica de este gobierno? De guardar el dinero de los ecuatorianos, porque no es un dinero del gobierno, no es que es del Banco de Guayaquil, no, este dinero es por los ingresos extraordinarios, por exportaciones de petróleo. Los precios superaron los $100, si bien han descendido, pero superaron los $100, tuvo un ingreso extraordinario. Los alrededor de 900 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional entregó al Ecuador, ¿no es cierto?, por la emisión extraordinaria de derechos especiales de giro para contrarrestar los efectos de la pandemia, pero que el gobierno, el presidente decidió tomarlos y ponerlos en la Reserva Monetaria Internacional, es decir, no atender las necesidades ni el objeto con el que fueron emitidos estos recursos. Economista. Luego ha tenido ingresos adicionales por recaudaciones tributarias, es decir, por eso tiene esa reserva tan alta, pero adicionalmente. Economista, no sé si me escucha, para hacer un poco más fluido el diálogo, yo tengo una duda que, digamos, se origina en los argumentos que ha esgrimido el gobierno y entendiendo también bien cuál es la argumentación que usted ha hecho en esta primera respuesta que le ha dado Licenia, pero el gobierno dice que si se acepta la condonación de dichas deudas hasta por esos montos, lo que va a pasar es que se va a desfinanciar y casi que van a desfalcar Ban Ecuador. ¿Llegaríamos a ese escenario catastrófico o no? De acuerdo con la información que nos dieron los representantes de Ban Ecuador en las mesas de diálogo, eso estaba completamente financiado, porque de lo contrario, la irresponsabilidad recae en el propio gobierno. ¿Cómo es que dictó una ley? ¿No es cierto? Porque esto es norma vigente. ¿Cómo es que dictó una ley para condonar hasta $10.000 y no se dio cuenta de que iba a causar semejante crisis en el banco, que dice que va a causar? Porque eso no es lo que nos mostraron. Además, si es que quiere recapitalizar, que ya es otro tema, y que correspondería, bueno, tendría que reformar esa parte de la ley llamada de defensa de la dolarización. Entonces, ¿en dónde le obliga a la banca pública a restituir al Banco Central los recursos que recibió en gobiernos anteriores? Por ejemplo, que eso sí le debilita a la banca pública. Pero además tiene recursos disponibles, como los de la Reserva Monetaria Internacional. Puede reformar igual otra ley, la ley llamada tributaria, ¿no es cierto? Otras leyes que están vigentes para retirar de allí recursos y capitalizar el banco, como correspondería. Pero además tiene recursos que es importante mencionarlos. Si cualquiera de ustedes ingresa al internet y pone SRI, consulta de ranking de deudas, encuentra las deudas en firme por impuestos no pagados. En firme quiere decir que ya no hay ninguna duda, que tienen que pagar. Al 9 de noviembre, hace un par de semanas, ¿no es cierto?, las deudas en firme de los 500 deudores ascendía a 1.906.580 millones de dólares. 1.906 millones de dólares. Y solo los 3 mayores deudores,
de deudas en firme, que no tienen ninguna duda, asciende a 186.302.000 dólares. Y solo comprando a los tres más grandes deudores, podría devolver los supuestos 190 millones que dice que le pueden quebrar al banco, ¿no? ¿Quiénes son y que esos debió tres haber mayores recapacitado el propio gobierno antes de poner en vigencia la ley. ¿Quiénes son esos Pero tres por mayores otro lado, deudores? En los Economista, anexos, y esto es realmente algo mucho más grave todavía, en los anexos de la proforma presupuestaria 2023, en el anexo de gasto tributario 2021, el propio Servicio de Rentas Internas presenta una información sobre el monto al que han ascendido las exoneraciones tributarias, las ayudas y los beneficios tributarios en el año 2021 a 6.338.6 millones de dólares. Escuchen esa cifra, 6.338 millones de dólares, que equivalen al 6% del Producto Interno Bruto. Cifra que además sería incompleta, porque se reconoce en el propio documento que en la estimación no se incluyen los incentivos y beneficios de otros impuestos para los que no se dispone de información. Es decir, no está completo, ¿no? Pero algo más escandaloso todavía, de esos 6.338 millones de exoneraciones y beneficios tributarios, el 83.7% de ese monto, esto es 5.305 millones de dólares, se concentraron en el 10% más rico de los beneficiarios. Y apenas el 1.9% de ese monto, es decir, 120 millones de dólares, se repartieron entre el 70% de beneficiarios. Es decir, una política de concentración del ingreso. Y aquí está pues la razón por la que hay déficit fiscal. Si el gobierno no fuera tan generoso con los grupos económicos, ¿no es cierto? Porque con este 10% que ha recibido en el año 2021 por exoneraciones tributarias, 5.305 millones de dólares, no tendríamos déficit fiscal y en consecuencia no se justificaría la venta que ya está prevista en la misma proforma presupuestaria de algunos de los mejores activos que tenemos los ecuatorianos, porque la hidroeléctrica Sopladora, el Banco del Pacífico nos pertenecen, no le pertenecen al gobierno, son nuestros, de los ecuatorianos. Las rentas que nos dan esas inversiones sirven para financiar los gastos del presupuesto del Estado, pero ya tienen identificados los mejores activos para transferirlos al sector privado, y a lo mejor entre los compradores están estos beneficiarios de las exoneraciones tributarias. Eso es lo que realmente indigna, ¿no es cierto? Esa inequidad con la que es tratado. Cuando hay un beneficio para los pobres, para los productores, porque estamos hablando de pescadores, de artesanos, de microempresarios, de agricultores, ellos producen bienes y servicios para la población que nos sirven a los ecuatorianos, y también son fuentes generadoras de empleo, los mayores generadores de empleo, pero no, se prefiere quebrarles a estos productores para continuar canalizando beneficios a este 10% de beneficiarios que desconocemos cuál es el aporte que realiza para el país. Economista, ese es realmente el problema. Economista, usted mencionaba que hay tres grandes deudores, o sea, de todo este 10% hay tres grandes deudores. ¿Quiénes son esos tres grandes deudores? ¿Desde cuándo no pagan sus compromisos con el Estado? No le puedo contestar porque no he revisado esa información desde cuándo no han pagado, ¿no? Pero es posible entrar a cada uno de ellos y ver desde cuándo no han pagado. Tampoco quisiera mencionarle los nombres de los deudores porque a lo mejor me van a decir que es información, aunque está publicada. Por ejemplo, el más grande deudor es Portadera Bananera Novoa, el segundo Licores Nacionales y Extranjeros Licors, el tercero Bonanza Fruit Corpo Bonanza, ¿no es cierto? Y así, o sea, estas son tres grandes empresas que deben la suma de más de 186 millones de dólares. Por eso manifiesto que cobrando a estos tres deudores ya podría recapitalizar al banco si esa es la preocupación del gobierno. Pero en este momento la preocupación fundamental de las organizaciones sociales es que además les quieren embargar los únicos activos que se han puesto en garantía a los deudores. Es decir, los pequeños terrenos de los que sobreviven, las maquinarias, lo que han puesto en garantía, porque a ellos sí les exigen garantía. Eso es lo que les quieren empujar a la miseria. Ese es el problema
realmente, sin darse cuenta que empujándoles a la miseria lo único que hacen es destruir capacidad productiva de estas personas, de estas familias que aportan con producción y empleo a la economía nacional y cuya reactivación sería tan necesaria, tan importante, porque el empleo, como sabemos, es una de las necesidades más importantes que tenemos los ecuatorianos en este momento. Economista, yo quisiera hablarle de un tema de coyuntura, adicionalmente a lo que le habíamos consultado, que era justamente este proceso de diálogo. Tiene que ver con las decisiones de última hora que ha tomado tanto la Asamblea como el anuncio que ha hecho también el ministro Arosemena. Ayer en la noche la Asamblea aprobó un proyecto para derogar lo que fue la última reforma tributaria que entró en vigencia a partir de este año y que fue aprobada por el Ministerio de la Ley en noviembre del 2021. Una propuesta de la legisladora Viviana Veloz. ¿Qué efecto puede tener esta decisión política de la Asamblea una vez que el ministro de Finanzas ha dicho, el presidente, y ya lo anunciábamos nosotros también en el comentario, va a vetar totalmente este pronunciamiento de la Asamblea Nacional? Bueno, ahí sí me está haciendo una pregunta de abogado, yo soy economista. Tengo entendido que si veta el presidente, la Asamblea tendrá que volver a tratar, pero dentro de un año. La pregunta es si adentro de un año va a seguir vigente la ley o se suspende. Desconozco, no soy abogada, lamentablemente soy economista. Pero en materia tributaria, digamos, el Estado ya recaudó todo este año y esos son recursos que no se van a devolver, pues, ¿no? Entiendo que si la ley está vigente y lo recaudado en el marco de la ley vigente, no creo que tenga que ser devuelto, desde luego. Eso ya quedaría así. Lo que desconozco es, en este año, si el presidente veta, como es lo que ya ha anunciado el propio ministro, si el presidente veta, ¿qué pasa durante el año hasta que la Asamblea vuelva a ratificarse en la decisión que ha tomado anoche? Pero no le puedo responder porque no conozco la legislación sobre ese tema. Economista, en otro tema igual de la coyuntura económica, ayer con más de 100 votos, la Asamblea Nacional, con 124 votos para ser precisa, el Pleno de la Asamblea decidió observar la proforma presupuestaria del Ejecutivo para el ejercicio fiscal de 2023 y uno de los cuestionamientos generalizados es esta valoración que han hecho del precio del barril de petróleo, entre otros, ¿no? Que hay, por cierto, muy graves en al interior de esta proforma presupuestaria. Ahora el Ejecutivo tiene 10 días para decidir si toma o no toma en cuenta las sugerencias o las recomendaciones que ha hecho la Asamblea Nacional, porque no es vinculante. ¿Qué valoración tiene usted sobre esta proforma presupuestaria y estas preocupaciones que giran en torno a este bajo precio del barril de petróleo que se ha puesto allí y los recortes en áreas sensibles como seguridad, como educación superior y en el área social, ¿no? Del lado del gobierno se nos ha dicho en varias ocasiones que se van a invertir alrededor de 15,000 millones de dólares para el sector social, pero de acuerdo a las exposiciones de los asambleístas, esto no es tan cierto. Bueno, en realidad las observaciones de la Asamblea son absolutamente válidas. El gobierno coloca un precio del petróleo bajo porque hay una ley, ¿no es cierto? Esa ley que obliga a que cualquier diferencia que exista hacia arriba respecto al precio que sea aprobado en la proforma no puede ser utilizado, sino que sirve simplemente va a un fondo. Y este fondo obviamente no puede ser utilizado para atender las necesidades de la población. Pero mi preocupación mayor realmente es que esta proforma muestra que continúa la austeridad, lo cual declaró públicamente el ministro de Finanzas, ¿no? Que continuaba la austeridad. Y la otra preocupación grande, que también la Asamblea sí la ha planteado, es la bajísima ejecución presupuestaria que se registró en el año 2022. Si, por ejemplo, en la inversión en salud y educación, hasta fines de agosto, es decir, solamente cuando faltaban 3 meses, apenas había llegado al 24%. Es decir, quiere decir que cayó el 80%, se redujo la inversión en educación y salud. La estrategia del ministro para que no se ejecute el presupuesto y para aumentar la austeridad, volver una austeridad brutal, ha sido no entregar los recursos que correspondía a los ministros. Y en consecuencia, aquí la Asamblea obviamente no solo tiene que llamar la atención, sino que también espero reformar la ley para que no solamente se le señale aumentos, un tope del 5% que puede aumentar el ministro de Finanzas en el gasto, sino también que se le vigile el cumplimiento,
porque de lo contrario no tiene sentido, es una burla una proforma que no se ejecuta. Si no se ejecuta, entonces están diciendo cualquier cosa, pues en la proforma pueden decir que van a aumentar el gasto en educación, en salud, como lo han manifestado, aun cuando eso no se verifica en la realidad. Porque, por ejemplo, he visto ayer una cadena del presidente de la República mencionando el tema de la desnutrición infantil, pero la proforma le resta recursos para la desnutrición infantil, y si le resta recursos para la desnutrición, quiere decir que le entregarán mucho menos. Entonces, aquí viene el problema realmente de la falta de ejecución. Aprueban una proforma, la Asamblea aprueba una proforma y luego el gobierno hace lo que quiere, es decir, no entrega los recursos y con eso la proforma queda simplemente como un papel que no es ejecutado. Y obviamente el sufrimiento, el golpe es para nosotros, los ecuatorianos. Por eso es que no hay medicamentos elementales en los hospitales, lo que todos los días nos quejamos, ¿no es cierto? El problema de que no se pudieron reabrir unidades educativas por el pésimo estado, pueblos enteros abandonados, aislados, porque no se han reconstruido puentes y carreteras. ¿Y qué decir de la inseguridad? En lo que le escuché hace un momento, todo el análisis que realizan, el que nos sentimos realmente amenazados. Es decir, aquí estamos frente a una guerra psicológica y una guerra económica, que nos ha declarado el gobierno. Una guerra económica porque una austeridad a toda profunda, el austericidio, como muy bien lo mencionan muchos analistas, ¿no? Porque hay austeridades que matan. El no entregar presupuesto para la salud produce muertes, el no entregar recursos para la seguridad produce muertes, como estamos viendo en las calles y las masacres carcelarias. Nos sentimos realmente amenazados, abandonados por el poder público, un desgobierno completo, un gobierno preocupado exclusivamente de avanzar en la privatización de los activos públicos. Ese es realmente el problema, ¿no? Y yo creo que la Asamblea está ahora trabajando en defensa de los intereses nacionales ventajosamente, y esperemos que continúen revisando otras leyes que son igualmente muy lesivas para la colectividad, para los ecuatorianos. Para finalizar, economista, ayer también se anunció la creación de este Ministerio de la Mujer y que se va a incrementar el registro también de violencia y que se va a incrementar esta lucha contra la violencia de género. ¿En la proforma hay algún presupuesto establecido específicamente para la creación de este ministerio o se puede crear un ministerio solo con la firma de un decreto y listo? ¿Se necesitan recursos para ello? ¿Deben estar presupuestados? Bueno, yo no revisé si es que está presupuestado, pero lo que puedo decir es que crear un ministerio y luego no entregarle ni un centavo sería solo una demagogia, ¿no? Como ya viene sucediendo, por ejemplo, con la desnutrición infantil. Es simplemente un discurso, pero no se está cumpliendo. Es decir, de hecho, las organizaciones femeninas conocen que no hay, por ejemplo, casas de acogida, que sería lo más urgente en la mayoría de provincias del país. Que la violencia económica y la violencia psicológica que el propio gobierno está ejerciendo contra todos los ecuatorianos mediante este austericidio y mediante el hecho de que nos sentimos con absoluta inseguridad en todo el territorio nacional. Eso también repercute en violencia contra las mujeres sobre todo, porque somos las madres las que tenemos que parar la olla para dar de comer a los hijos. Y si no hay los recursos por el desempleo y por la crisis, obviamente se genera también una tensión adicional en los hogares. Entonces, la violencia también contra las mujeres también tiene que ver con esta violencia económica y con esta violencia psicológica con la que el gobierno nos está tratando a la población ecuatoriana. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.